Desde Colombia nos llegaba esa amable música de Messier Periné para partir esta mañana de día jueves y ahora hacemos contacto con el señor Daniel Cruz, académico, artista y director del Museo de Arte Contemporáneo. Daniel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo ¿Todo va? bien? Ahí en Un el día museo frío, un día frío. estamos en Partimos con un otoño. día frío, sí. Estamos en otoño, pero sabemos que un buen lugar para guarecerse y para sorprenderse respecto a su propuesta es el Museo de Arte Contemporáneo, que en su sede Parque Forestal tiene un grupo de exhibiciones que se están abriendo por estos días y también que ya empiezan a marcar las conmemoraciones del 75 aniversario del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cómo estamos con la fiesta, Daniel? Sí, bueno, estamos súper contentos y hemos proyectado este año, desde ya el día 3 que hemos inaugurado en Parque Forestal, un año de celebraciones con distintas acciones, distintas actividades, que queremos ir compartiéndolas en el tiempo, ¿no? Nuestro aniversario es en agosto, el 15 de agosto. Por lo tanto, hemos proyectado ya esa fecha como un día donde esperamos tener una celebración de otro orden también, pero de a poquito ir entregando algunas actividades. Y bueno, el primer hito es la apertura de Parque Forestal con 9 exposiciones. 9 exposiciones no es poco, ¿ah? Que las felicitaciones al equipo que está ahí detrás de la curaduría, de la puesta en escena, ¿cierto? De lo que son estas 9 exposiciones que vamos a ir revisando una a una, pero quizás, Daniel, nos serviría un poco como la mirada global que ustedes están queriendo que los visitantes y las visitantes del MAC reciban por estos días cuando lleguen a su sede de Parque Forestal. Sí, bueno, hemos organizado estas 9 muestras en nuestro edificio Parque Forestal. Es un abordaje bien complejo. Esto que tú dices, hicimos un mes de montaje, ¿no? O sea, un mes de montaje porque hay obras además que tienen la condición de intervenir el museo de tal manera que son obras in situ. O sea, no es algo, digamos, fácil de resolver. Y con muchos de estos artistas venimos desde septiembre del año pasado trabajando en estos montajes, ¿no? Evidencia de ello, bueno, tiene que ver justamente con dos ejes que hemos fortalecido para estas 9 muestras. El primero de ellos está en la línea de arte, ciencia y naturaleza, que justamente ahí tenemos una serie de a lo menos 4 exposiciones que están abordando este eje fuertemente. Y por otro lado, también esta idea que hemos propuesto de reflexión crítica desde lo sociopolítico, ¿no? Uh -huh. Donde ahí sumamos otras 5 exposiciones que además están, digamos, poniendo énfasis en distintos tonos, ¿no? Y que creemos que quienes nos visiten van a estar muy, muy entretenidos, van a reconocer mucho también de nuestra localía, digamos, nuestra australidad, nuestros territorios. Hay mucho de ello. El día de la inauguración fue bastante maravilloso hacer el recorrido, una pequeña visita guiada que tuvimos con cada uno de los artistas comentándonos y dándonos cuenta también de sus procesos de investigación, de la data desde cuándo vienen, ¿no? Estos proyectos. Hay que decir que son proyectos porque son de largo aliento, ¿no? Uh -huh. Y estamos muy contentos por lo que ha resultado justamente en esta muestra que va desde el Zócalo hasta el segundo piso, ¿no? Claro, y además que me parece súper interesante remarcar, Daniel, la idea de que muchas de estas obras están pensadas para el Museo de Arte Contemporáneo Parque Forestal, que están pensadas para intervenir el edificio, el espacio, y que por lo tanto solo viven, es cierto, en este momento y en este lugar. Y eso, por supuesto, le da también a la experiencia de visita otro nivel, porque es como, esto solo lo va a ver aquí ahora. Totalmente. Totalmente. Son obras que no son transmitibles a otros espacios. Y es solamente, no quiero extenderme en la obra que está en el hall, pero ahí ya tienes una claridad sobre lo importante que es estos espacios para el diálogo con las obras de arte contemporáneo, ¿no? Y cómo se hacen cargo también. Así que, nada, estamos súper contentos.
Eso es el espíritu. Ahora, yo me acuerdo, Daniel, cuando asumiste como director del Museo de Arte Contemporáneo, nuestra conversación que versaba también de tu interés de que el Museo de Arte Contemporáneo se transformara en un lugar o continuara con la vocación de ser un lugar que dialoga de manera consistente con el Chile en el que habita. Quizás puede haber mucho prejuicio respecto al arte contemporáneo como esta cosa que le interesa a los artistas, ¿no? Y a los magíster o teóricos del arte, ¿cierto? Y que se necesita, por supuesto, tener mucho conocimiento para poder vincularse con estas obras tan complicadas. Y tú insistías en la idea de que el MAC se está pensando desde el Chile constituyente, desde el Chile post-revuelta, desde el Chile que está pensándose a sí mismo. ¿Cómo sientes tú que estas obras dialogan con este momento que transitamos? Bueno, totalmente, totalmente. Esta conversación que ya va a ser hace casi un año, ¿ah? Ahora el 15 de mayo cumplo el año redondito, como se dice. Sí, me está acordando de eso. Sí, Estamos de... Bueno, pronto vas a estar de aniversario. sí, sí. En el cargo. No, se ha pasado muy rápido también. Pero tu pregunta es muy interesante, ¿no? Porque esta conversación que hay hoy día del Museo de Arte Contemporáneo con su contexto, es solo que, por favor, vayan, vean lo que está aconteciendo ahí desde las materialidades volcánicas, materialidades de rocas, materialidades glaciares que están en escena, nos hablan inmediatamente de contingencias que hoy día estamos conversando, ¿no? Justamente en el discurso inaugural yo hablaba de esta pregunta sobre los territorios y los maritorios, ¿no? O sea, cómo nos estamos haciendo cargo de esto en este proceso que hoy estamos también de repensar mucho de lo que, de nuestras bases, ¿no? De lo que nos lleva y de lo que nos proyecta hacia el futuro. Y por lo mismo creo que esta relación que hemos podido construir hoy día con proyectos colectivos, proyectos más individuales o con obras también que son de carácter, digamos, de complejidad en términos de su expansión territorial, dan cuenta de lo que está, digamos, aconteciendo podríamos decir, la temperatura de nuestro país, ¿no? Creo que hay una relación muy interesante, también una relación muy interesante con la historia, ¿no? Porque tenemos una muestra que es la exhibición de Hernán Parada, que es obra abierta, el tiempo, la vida y la información, que justamente esta exposición curada por Alejandro de la Fuente nos habla sobre la desaparición y los abusos de los derechos humanos, ¿no? Es una obra que además contiene una obra además que es parte de nuestra colección, por lo tanto también nos hacemos cargo de nuestras propias historias, de cómo hemos resuelto y cómo no hemos resuelto algunas de ellas, ¿no? Preguntas complejas, digamos. Sí, y que terminan siendo tremendamente contingentes, ¿no? Yo creo que los museos deberían ser lugares donde uno se vaya a pensar, donde vayamos a encontrarnos y a mirar la realidad desde preguntas nuevas. O quizás articular preguntas que nos están fantasmeando, pero que no hemos sido capaces de poner de manera más precisa, ¿no? Y ahí uno puede ver una obra y decir, mira, esto era de esto se trataba finalmente. Y quiero también detenerme en algo que tú decías antes, hablando del pasado, del presente, de la cotidianidad también, de la territorialidad, que también es una pregunta interesante para un museo de arte contemporáneo que está situado en el confín o en el inicio, como queramos decidirlo, ¿no? La idea de que desde este lugar del planeta se está proponiendo una mirada del mundo, pero desde este territorio en donde el territorio es un elemento significante. Hablemos de eso también. Claro, claro. Bueno, la palabra territorio hoy es una palabra compleja. Pensemos solamente en lo que estamos definiendo en la convención, ¿no? Un Estado plurinacional, pluricultural. O sea, eso inmediatamente tiene un rebote también en estas definiciones que hemos tenido de borde, ¿no? De la noción de territorio y sus bordes, sus posibles bordes. Y creo que ahí esta pregunta sobre el territorio también nos hace pensar cuánta frontera existe y cuánta frontera en realidad no existe, cuántos lugares de convergencia, de encuentro. Y no digo esto para homogenizar, sino justamente para que sepamos también desde dónde estamos construyendo nuestra propia identidad, ¿no? Creo que esto hoy día está muy presente en lo que se está mostrando también por parte de la mirada de los artistas en el Museo de Arte Contemporáneo. Creo que sin duda no es una ilustración, eso es lo que quisiera reforzar, ¿no? Sino son espacios también de especulación, ¿no? Son espacios para ir no quiero decir a pensar, porque creo que
que uno no resuelve del todo lo que está aconteciendo cuando tú experiencias una obra. Las obras a veces nos siguen en el tiempo y nos siguen para poder tratar también de entender algo que quizás teníamos muy definido, muy claro, o una premisa que habíamos, desde donde habíamos construido un algo que nos daba sentido. Por lo tanto, creo que ahí es donde está justamente la particularidad de la obra de arte hoy, de la particularidad de la obra de arte contemporánea, que es repensar los sentidos, ¿no? Ujú. Ponernos en espacios también inquietantes. Creo que eso es fundamental. Sí, es que creo que yo estoy como muy cruzada, como bueno, creo que muchísimos y muchísimas chilenas con la idea de este proceso constituyente que nos invita a hacernos preguntas y también a cuestionar los blancos y negros, ¿no? Y a decir, bueno, esto que pensamos que era tan claro o tan evidente o tan inamovible, puede llegarse desde otros lugares, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece, y por eso hacemos lo que hacemos acá en el programa también, que el arte, la cultura puede ser un lugar donde podamos hacernos preguntas y encontrarnos en estos espacios grises, ¿no? En donde las cosas están por definirse y en donde lo que nos queda es el diálogo, pero a veces puede resultar que el diálogo se nos escape porque no tenemos desde dónde situarnos y el arte puede ayudarte a situarte, encontrar un lugar y encontrar al otro, que eso es lo que me parece tremendamente relevante en este momento. La palabra lo situado es clave, ¿no? Ese lugar es un lugar que yo también he propuesto para que nuestro museo sea un museo situado. Cuando decimos esto, estamos también entendiendo una declaración frente a nuestros contextos inmediatos, pero también a los más lejanos, ¿no? Es como nos, digamos, construimos también desde esa espacialidad, desde ese lugar quizás, como tú lo nombras, un espacio gris también, donde no necesariamente hay una definición del todo, pero que sí podemos colectivamente conjugar y que sí podemos, de alguna manera, en este caso, desde el campo de las artes, instalarnos, ¿no? Porque recordemos que la práctica artística no es solamente la construcción de objetos culturales, no es solamente la construcción de obras, sino también es el desarrollo de un sentido, de una permanencia en el tiempo de esos sentidos, pero también de cuestionamientos que no solamente son, digamos, de referencia propia del arte, sino también de nuestros propios, digamos, lugares, de nuestros propios, digamos, espacios culturales, para seguir con esta figura, pero también de espacios que están en una convergencia mayor, y por eso interpelo también a que, y propongo más bien que la práctica artística es un lugar también donde acontece una conversación más amplia, que no solamente es para los artistas, sino también en nuestro caso las muestras que tenemos hoy es para el campo de la ciencia muy importante, ¿no? Es también una conversación para el campo, digamos, de los derechos humanos, de nuestras definiciones locales, ¿no? Y es así como también queremos proponer miradas hacia la cotidianidad, ¿no? Digamos, no escaparnos tampoco tanto, sino partir de los lugares más micro, pero también a escalas mayores. Claro, en ese sentido, por ejemplo, destacamos la muestra En Tocar el Tiempo de María de los Ángeles, Tocar el Tiempo, de María de los Ángeles Cornejos, quien trabaja una mirada desde el espacio íntimo del hogar con obras gráficas textiles que utiliza centrándose en una ventana. A través de la fotografía busca capturar esta imagen interviniéndola con un bordado para construir una relación íntima con el espacio. Y de las 9, a ver, gente, hay 9 exposiciones que están estrenándose en el Museo de Arte Contemporáneo de Parque Forestal. Este es un súper buen ejemplo, ¿cierto? La idea de la ventana y la idea de cómo desde podemos intervenir en lugares desde donde miramos y desde ahí mirar más Totalmente. ampliamente o más complejamente. Pasamos 2 años mirando por la ventana en pandemia, partamos por ahí, y creo que el sentido también de comprender desde donde uno mira, creo que ahí hay una, creo que no podemos evadirlo, ¿no? Estuvimos 2 años muy sentados, muy concentrados en espacios donde la relación con los otros se nos hizo muy compleja. Tuvimos que reinventar la manera, desde la educación, el cuidado de nuestros hijos, como también relacionarnos con nuestras familias, ¿no? Con los más próximos. Entonces, este trabajo que nos presenta María de los Ángeles, que es de una sutileza increíble, una sensibilidad única, creo que da cuenta justamente también de esta forma y de estas
modos en los cuales la práctica artística devela estos sentires, devela estas miradas particulares, ¿no? Justamente desde esta cotidianidad, justamente desde el propio hogar, ¿no? Y justamente en este caso desde una acción donde ella se sitúa en la ventana, en su propia ventana para bordar. Bordados que en algunos casos son bordados eternos, y que lo que uno se enfrenta justamente es a esta tensión, ¿no? De ir punzando el día a día, el minuto a minuto, en este caso como una práctica textil que nos va revelando también esta condición del tiempo en una imagen, ¿no? Y que es muy bello. Bueno, sí, y nos da también como para repensar la manera en que estamos habitando el tiempo, no solamente el territorio, sino también el tiempo. Como ven, hay de verdad muchas maneras de entrar a lo que nos está proponiendo el Museo de Arte Contemporáneo en este momento. Hay trabajos que tienen que ver con la historia, hay trabajos que tienen que ver con derechos humanos, hay trabajos que tienen que ver con contemporaneidad, con territorios, con ciencia, con tecnología, con memoria, memoria colectiva y memoria privada. Todo eso presente en estas 9 muestras que está inaugurando el Museo de Arte Contemporáneo y que son el inicio de las celebraciones de su 75 aniversario, del que nos vamos a seguir hablando a lo largo del año, por supuesto, y nos vas contando ahí cómo se vienen las nuevas actividades de las celebraciones del MAC. Súper, gracias por invitarme y cuando ustedes quieran, para mí es muy grato poder conversar contigo, por supuesto. Bueno, Daniel, lo mismo digo, ya estaremos hablando muy pronto. Muy Nosotros pronto. tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.